representa el hidroxilo 3'. Es una representación, pues, corta y cómoda cuando, por ejemplo, se estudia cómo atacan las proteasas a los ácidos nucleicos, pues aquí es muy fácil de representar, donde rompen de este lado, de este otro lado, etcétera. Y bueno, se las mostré nada más para que vean esta representación que no es muy común, pero esta representación es evidentemente del RNA por dos razones. Primero, porque vemos un uracilo y segundo, porque vemos un OH aquí junto. Este es el 2'. El RNA sí lo tiene. Entonces, de nuevo, la misma reacción que ya les mostré, una base pesca un protón de este hidroxilo, el oxígeno ataca al fosfato, como se ve aquí, y resultado final se forma un fosfodiéster en un lado, pero cíclico, y se rompe la cadena. Esto provoca que se forme un fosfodiéster cíclico en el extremo y la cadena se rompe en dos pedazos, ¿de acuerdo? Entonces el RNA tiene esa cualidad que es mucho más sensible que el DNA. Ahora, la estructura del DNA, pues sabemos que es una doble hélice. Normalmente las bases no van a estar en una sola cadena, son dos cadenas complementarias, de modo que una cadena tiene la misma información, o bueno, la complementaria de la otra. Cuando nosotros secuenciamos un DNA, por ejemplo, pues no tenemos que secuenciar las dos cadenas, porque si secuenciamos una cadena, automáticamente sabemos la secuencia de la cadena de enfrente, buscando sus complementarios, ¿de acuerdo? Y ustedes lo saben desde preprimaria 1, que adenina se aparea con timina y guanina con citosina. Esto es una especie de dogma. Ahorita vamos a recordar un poco de cómo se demostró esto, pero los pares son en el DNA, adenina, timina y guanina, citosina. El diámetro de la doble cadena, de la doble hélice, es más o menos de 2 nanómetros, o sea, 20 angstroms es el diámetro. La longitud, pues puede ser muy variada, desde esta bacteria que es más o menos chiquita, 1.6 millones de nanómetros, o sea, 1600 micras. 1600 micras es lo que mide el DNA de Escherichia coli. El DNA, la bacteria mide una micra, ¿no? O un poquito más, pero el DNA es mucho más grande de Escherichia coli. Luego, el DNA, sin embargo, se compacta. Porque Escherichia coli mide 1 a 2 micras y este DNA mide 1000 veces más. O sea que tiene que estar muy compactado dentro de la célula. Hay formas en las que el DNA se compacta, no lo vamos a ver aquí, a lo mejor lo van a ver en genética. Es muy probable. Bueno, sin olvidar que el DNA eucariótico se enrolla alrededor de histonas para formar nucleosomas. Es una organización muy diferente. En este curso, en el programa de este curso no está incluida nada sobre los eucariontes. Les decía que todos los procesos metabólicos y muchos análisis, muchos conocimientos bioquímicos ocurren en distintos sistemas. Y bueno, los primeros análisis de la genética a nivel molecular pues se hicieron en bacterias. De manera que nuestro análisis se va a reducir a cómo es que el DNA está organizado y si tenemos tiempo, un poco cómo se replica, un poco cómo se expresa también. Y de los DNAs eucarióticos, de los eucariontes, desde las levaduras en adelante, pues vamos a hablar muy poco, solamente aquí estamos contrastando que el DNA bacteriano, digamos que está, entre comillas, desnudo, no está organizado estructuralmente de una forma muy compleja, mientras que el eucariótico sí se enrolla alrededor de núcleos de proteínas, que son histonas, y genera entonces unas estructuras que se llaman nucleosomas. ¿De acuerdo? Bueno, para estudiar el DNA, fíjense que esta es una historia muy curiosa. Para estudiar el DNA, un físico apellidado Chargaff se dedicó a hacer bueno, él se dedicaba toda la vida a la física y un día dijo, no, la física ya es algo que voy a dejar atrás, voy a meterme en la biología, voy a tratar de entender la biología. Y bueno, así como pudo, comenzó a estudiar. ¿Y qué es lo primero que se le ocurrió? Ya se sabía que el ADN era el material genético, eso se supo desde 1928 aproximadamente, pero se dedicó a estudiar DNA e hizo lo que supongo que ustedes hicieron en el laboratorio o que lo van a hacer, hidrólisis de ácidos nucleicos. ¿Sí lo hicieron? Sí. Sí. Hidrolizaron ácidos nucleicos y después separaron las bases, ¿no es cierto? En cromatografía, en una cromatografía en placa, en capa fina. Bueno, pues Chargaff hizo algo parecido.
estudio distintos ácidos nucleicos de diferentes organismos. Y no es esta una tabla necesariamente de él, es más moderna, pero él obtuvo resultados como los que se ven aquí. ¿Y qué se ve aquí? Quiero que me digan. Vean, tenemos aquí cuánto hay de adenina, guanina, citosina y timina. Aquí dice cuánto hay de guanina más citosina, o sea, sumamos estos dos, y cuánto hay de adenina más timina, eso no viene. Pero luego viene un cociente de cuántas adeninas sobre timinas y cuántas guaninas sobre citosinas. Díganme qué les llama la atención de esta tabla, que no va a ser nada novedoso porque no es más que lo que acabamos de decir. ¿Qué les llamó la atención aquí? Por ejemplo, aquí tenemos distintos DNAs de Es muy organismos. similar la cantidad que hay, por ejemplo, entre guanina y citosina y adenina y timina. Ajá. Si tomamos, por ejemplo, DNA de una estrella de mar, más o menos 29.8 de adenina, 28.8 de timina. ¿Qué pasa? Que hay un pequeño error experimental, ¿no? Un pequeño fallo. Pero básicamente son iguales, 29.8 contra 28.8. Y lo que dice la compañera guanina, 27, citosina, aquí salió exactito. Entonces sí, adenina está en la misma proporción que timina y guanina en la misma proporción que citosina. Cambiamos de ejemplo, vamos al maíz. ¿Dónde está el maíz? ¿Dónde lo vi? Acá. El maíz, 26.8 de adenina, 27.2 de timina, aquí el error es menor, 22.8 y 23.2 para guanina y citosina, se cumple la regla, ¿correcto? Entonces, estos experimentos, este tipo de experimentos, vamos a ver el sapo, 26.3 y 26.8 de adenina y timina, y guanina y citosina, 23.5 y 23.8, bastante aproximado con este pequeño error experimental. Yo estoy seguro que a mí no me saldría mejor que eso, o a la mayoría de la gente. Son en una cromatografía y demás, pues hay pequeños errores experimentales. Entonces, este físico que les digo que se apellidaba se llamaba Erwin Chargaff, se le ocurrió hacer este trabajo y encontró estos resultados similares a estos, pero desafortunadamente para él no pudo conectar esos resultados con un modelo adecuado de la estructura del DNA, como el que ahora conocemos. Quiero que vean toda esa lista y díganme si todos los organismos se ajustan a esta reglita. ¿Cuáles son las reglas de Chargaff? Que adenina y timina están en la misma proporción, o guanina y citosina. Y cuando sacamos un cociente, pues aquí lo vemos, más o menos cercano a 1. Díganme si todos los organismos que se les analizó el DNA aquí, se ajustan a esa idea de que adenina está en la misma proporción que timina y guanina en la misma proporción que citosina. No, ¿No nada más todos? hay dos organismos que sí, o sea, sacan uno en el cociente. ¿Cuántos? Dos, no, espera. No, espérame, no, pero hablamos del error experimental, ¿no? Punto 98 es 1, punto 99 es 1, por favor, no seas tan exigente. Yo 1.01 digo es que el primer organismo, bueno, el primer organismo entre adenina y timina tiene una diferencia muy como más grande. Y bueno, en el ¿sí? de el pulpo también, pero no sé hasta A ver, qué el pulpo, momento vamos a ver, ya sea. 33.2 contra 31.6. Sí, una pequeña diferencia que viene siendo de qué? 1.6. Ajá, sí, Sí, 1.6. Pero guanina y citosina son perfectos. Bueno, pequeños errores experimentales. ¿Algún otro? le comentaba del primer organismo, Ese, es ese que no sé sí, cómo se vea. ese sí es diferente. Se llama bacteriófago Phi X174. 24 de adenina, 31 de timina. Esto para error experimental, no comparen con el del pulpo. Es 1.6 de diferencia aquí, ¿no? Y aquí Sí, ninguna. Pero aquí la diferencia es de 7. Es muy grande. Y aquí es de 21.5 contra 23.3, que son como 2 puntos. Son más que los que hay de aquí para acá. ¿De acuerdo? Entonces, este organismo parece que no se ajusta. Su cociente no es de 1, ¿lo ven? Casi todos son de 1.77. ¿Qué creen que pase con este organismo? A ver, alguien que proponga. ¿Quién ha participado? Son dos chicas. Es Morales y Bobadilla. Morales y Bobadilla. Correcto.
¿Qué creen que pase con ese organismo? Ya se entendieron en qué consiste el experimento, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tomamos un pulpo. Hidrolizar, ¿no? Los... Sí, bueno, no, pero antes que eso, antes que eso. Tomamos un pulpo, lo machacamos, le extraemos el DNA como ustedes hicieron, obtuvieron DNA de espinaca o algo así, cuando menos en teoría, o de alguna planta. Espinaca y de guayaba. Perfecto. Obtuvieron DNA de guayaba. ¿Qué hacemos? Pues molemos al organismo, quitamos las proteínas, desproteinizamos, precipitamos los ácidos nucleicos y los purificamos. Y ya que están puros, ahora sí los hidrolizamos, ¿verdad? El experimento no puede comenzar hidrolizando DNA, hay que buscar el organismo, la fuente, y esto es lo que hicieron aquí. Estos son los organismos que usaron. ¿Y por qué este es diferente? ¿Por qué se imaginan que será diferente? ¿Era porque es un virus? Pues sí, pero el de abajo también es un virus. Este también es un bacteriófago. Y este sí se ajusta. 26, 26, 6, 23, 8, 23, 6. Está muy bien. T7. ¿Qué significará en términos de la estructura del material genético de estos dos virus? Vamos a regresarnos para que recordemos una cosa. Aquí. ¿Qué les dije de este DNA? El DNA, lo que lo hace característico, lo que le da su propiedad particular a cada gen o a cada segmento de DNA es su secuencia. Les dije que era rico en qué cosa, en adeninas, timinas o guaninas, citosinas. Citocinas y guaninas. Este es rico en guaninas, citosinas. Así es este segmento de DNA. Pero aunque sea rico en guaninas, citosinas, la proporción GC es la misma, 1 a 1, ¿no? Y AT es 1 a 1. O sea que no importa si tienen muchas adeninas y timinas. Muchas adeninas y timinas significa que están apareadas 1 a 1, de todos modos. O pocas adeninas y timinas siguen apareadas 1 a 1. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pasa entonces con este virus que es el CX174? ¿Y qué lo distingue de todas las demás que son todas células, menos esta que es otro bacteriófago? ¿Qué diferencia habrá entre el bacteriófago X174 y todos los demás? Ya se les olvidó algo que les dije. Les dije que el DNA era el material genético de todas las células, ¿se acuerdan? No hay excepción, todas las células y todos los organelos. Pero el DNA también es material genético, como aquí se ve, de virus, ¿no? Virus bacterianos en este caso. ¿Y qué más les dije del material genético de los virus? Que El podía DNA ser, del virus a veces nada más está en una cadena. ajá, que puede ser de una cadena o de dos. El T7 lo tiene de dos, como cualquier DNA dúplex, cualquiera. El bacteriófago T7 tiene DNA de doble cadena, aquí se ve. 26, 26, 6, 23, 8, 23, 6. Este no tiene por qué tener la misma cantidad de adeninas y timinas porque solo tiene una cadena, no son cadenas apareadas. El genoma de este bacteriófago es una cadena circular, es casi como un plásmido, pero a diferencia de los plásmidos que son de doble cadena, este DNA es de cadena sencilla en el bacteriófago, ¿de acuerdo? Por eso no cumple la regla de Chargaff, pero entonces queda claro que los DNAs de doble cadena tienen apareamientos adenina-timina y los cocientes adenina-timina son muy cercanos a 1 dentro del error experimental, por supuesto, y los guanina-citosina también, muy cercanos a 1. Ajá. Aquí dio la casualidad que GC dio 1, pero eso es una casualidad, porque curiosamente la proporción de guanina-citosina se parecen, pero eso en otros bacteriófagos de una cadena puede ser bien distinto, ¿no? Habrá bacteriófagos que tengan muchísimo más de adeninas y timinas y que la proporción de guaninas y citosinas sea muy distinta, ¿de acuerdo? Entonces, el 1 solo para dúplex. Esto es DNA de cadena sencilla. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Aquí nos damos cuenta de que el genoma de este bacteriófago es de una sola cadena. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo es que las bases se aparean? Pues aquí está la forma en la que las bases se aparean. Fíjense muy bien en cómo se aparean para que no cometan errores. Las pirimidinas, que tienen un solo anillo, este anillo de pirimidina, van a usar esta zona de la molécula, donde hay un carbonilo, un amino y un carbonilo. Y se van a aproximar la timina a la adenina, que es una purina. Vean que la purina usa el anillo grande, el anillo que es igual que este. Este anillo es como una especie de pirimidina fusionado a
imidazol. Bueno, pero este anillo grande y este anillo se aparean. Si es la guanina, es la misma historia. Siempre el anillo grande se aparea con la pirimidina. ¿Y por qué los puentes de hidrógeno se forman? Pues porque el acercamiento, la distancia óptima para el puente de hidrógeno, que es alrededor de 3 angstroms, ¿sí? Alrededor de 3 se cumple. Ajá. Aquí son 3 angstroms, aquí 2.8 angstroms. Está bien. Aquí no puede haber puente de hidrógeno porque ya saben que se tiene que formar entre 2 átomos muy electronegativos y un hidrógeno. Aquí están. Oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno y en medio un hidrógeno. Aquí no puede haber puente de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, este es el mejor acercamiento, la mejor interacción, la mejor unión entre adeninas y timinas. Guanina y citosina, en cambio, como la citosina tiene un grupo amino aquí, esta citosina puede actuar como donador de hidrógeno con este carbonilo de la guanina. Este grupo imino de la citosina actúa como aceptor de protones de la guanina, y este carbonilo como aceptor también de protones del grupo amino de la guanina. Entonces, la distancia, el acercamiento es óptimo para que haya cercano a 3 angstroms, ¿se dan cuenta? Y son 3 puentes de hidrógeno. Entonces, son 3, pues porque es la mejor aproximación y lo que da mejor unión de las bases. Y aquí 2, porque no se pueden formar 3, no se podrían formar 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no se les olvide que adenina se aparea con timina, pero también se aparea con uracilo, ¿verdad? ¿Por qué se aparea con uracilo? Porque la única Porque la diferencia... diferencia era del metilo. Ajá, la única diferencia entre timina y uracilo es este metilo, y esa no participa en la unión, entonces no tiene nada que ver con la unión. Este metilo hace este base, timina, y si no lo tiene, es uracilo, pero el apareamiento es idéntico. Más adelante vamos a ver que la guanina también se puede aparear con uracilo o con timina, pero con timina es un poco raro. Bueno, vamos a verlo más adelante. ¿Está claro? Ahora, si medimos aquí es 1.11 nanómetros, ¿de acuerdo? Pero si medimos hasta los fosfatos y demás, pues aumenta, que dijimos que eran como 2 angstroms, ¿verdad? Como 20 angstroms, digamos. Estos son 11 angstroms, como 20 de lado a lado. Muy bien, entonces este es un par. Noten una cosa interesante. Esta base es pequeña, esta es grande, esta es pequeña, esta es grande. Siempre una pequeña con una grande, una pequeña con grande. ¿Por qué? Porque eso hace que el diámetro de la hélice, que va a ser una especie de cilindro, el diámetro del cilindro sea homogéneo, es casi homogéneo. 11.1 angstroms contra 10.8, casi la misma distancia. Porque si se apareara una grande con una chiquita y una chiquita con una chiquita, el DNA tenía como chipotes y sería menos estable. Como los pares son casi del mismo tamaño, entonces eso le da un diámetro homogéneo a la hélice y le da una gran estabilidad, ¿correcto? Bueno, aquí está el apareamiento otra vez. Aquí hay un mononucleótido, otro mononucleótido. Quedamos que la dirección de la cadena era 5', que es el que está arriba, 3', que es el que está abajo, entonces estaba 5', 3', y la cadena de enfrente se va a organizar en sentido opuesto. 5', 3', pero al revés. Se dice entonces que aquí lo ven, este es el carbono 5', 3', 5', 3'. Entonces la polaridad de esta cadena es opuesta. Entonces en el DNA las cadenas siempre se aparean con polaridad opuesta. 5' junto con 3' y 3' junto con 5'. Eso ocurre siempre en los ácidos nucleicos. La polaridad de las cadenas cuando se aparean las cadenas son siempre antiparalelas. Cuando digo siempre es que incluso cuando se están sintetizando, en cualquier circunstancia, si una cadena se dobla y se une consigo misma, la polaridad va a ser siempre 5' junto con 3' y 3' junto con 5'. O sea, cadenas antiparalelas. No se forman cadenas con 5' de un lado y 5' del otro. Eso no ocurre, ni durante la síntesis, ni en la estructura final, ni mucho menos. ¿Está claro? Entonces las cadenas son antiparalelas. Entonces, ahora sí, ¿cómo definirían un DNA? La vez pasada definimos de manera genérica un ácido nucleico. ¿Un DNA es un qué? Polímero de nucleótidos. Polímero de, ya más exacto, polímero de, Nucleósidos monofosfatados. sí, pero polímero de Desoxinucleótidos. desoxirribonucleósidos monofosfatados, exactamente.
un polímero de desoxirribonucleósidos monofosfatados, donde los nucleótidos están unidos por enlace fosfodiéster entre el hidroxilo 3' y el 5' del adyacente, pero en este caso, una cadena de polinucleótidos se aparea con otra cadena en forma antiparalela con interacciones entre guanina y citosina y timina y adenina. Esa sería la definición completa de una estructura de DNA, si tuviéramos que decirla en palabras, ¿de acuerdo? Ya anoté a las dos chicas de hace rato, ahora voy a anotar a Frías. Bien, ¿está claro? Bueno. Entonces, los pares canónicos son adenina con timina, guanina con citosina, ya lo hemos visto mucho, desde Kinder 2 lo saben ustedes. Sus dimensiones son muy similares. Adenina con timina forman 2 puentes, guanina con citosina forman 3 puentes de hidrógeno. Las regiones ricas en guanina y citosina se unen más fuerte, ¿no? Porque guanina y citosina tienen 3 enlaces. Entonces, las zonas del DNA que tengan muchas guaninas en una cadena y muchas citosinas en otra, pues van a ser mucho más estables, mucho más fuertes las uniones que donde las bases que están son adeninas y timinas, lo vamos a ver enseguida. Los oxígenos en la estructura del azúcar fosfato también forman puentes de hidrógeno. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Ahora, las bases están, vimos la estructura acá atrás. Bueno, aquí no se ve, aquí no lo muestran, es didáctico, ¿no? Las bases se ve como si estuvieran separadas, pero cada par de bases está encima de otro, como si fuera una pila de monedas. Exactamente como una pila de monedas, están apiladas. Vamos a ver un experimento que demuestra que esto es cierto, a ver si los convenzo al ratito. Entonces, las bases, si viéramos desde arriba un DNA, están apiladas y van sufriendo cierto giro, porque como es una especie de escalera de caracol, las bases entonces interaccionan. Un par de bases está encima del otro. Y los pares de bases, como aquí, los pares de bases interaccionan por interacciones pi. O sea que los núcleos de estas bases atraen a los electrones de estas bases y viceversa. Eso hace que haya una interacción también entre pares de bases. O sea, no solo la adenina se une a la timina por 2 puentes de hidrógeno, o la guanina a la citosina con 3, que aquí está equivocado, por cierto, sino que también hay interacciones por apareamiento de bases. Un par de bases, como una ficha de dominó encima de otra ficha de dominó, se atraen también. Eso también estabiliza la doble cadena del DNA. Aquí se ve, esta es la estructura del DNA que llamamos B, que es el DNA más abundante. Prácticamente todo el DNA está en esta estructura que llamamos B. ¿Qué notan en esta estructura? A ver, ¿qué os llama la atención? Una de las cosas que sabemos, y que no hemos enfatizado, vamos a enfatizarlo acá atrás. Hay que enfatizar que el centro de la hélice, el cilindro, tiene en el centro las bases nitrogenadas que son bastante hidrofóbicas. Entonces, ¿por qué están en el centro? Por razones obvias. ¿Y qué es lo que está hacia afuera? Azúcares y fosfatos. Los azúcares son polares y los fosfatos no solo son polares, sino que son cargados, o sea que se solvatan muy bien. Todo el exterior de la hélice está constituido por fosfatos y azúcares, mientras que el núcleo de la hélice, el núcleo del cilindro, serían las bases nitrogenadas que son bastante hidrofóbicas. Entonces, las bases nitrogenadas, ¿qué pasaría si una base nitrogenada se fuera hacia el exterior, se saliera hacia acá? ¿Qué sucedería? Esta es una pregunta de bioquímica básica que tendrían que haber aprendido si hubieran tenido un buen maestro al principio del curso. Pues habíamos visto que estos al momento de que se encontraban, ahora sí que con el agua, pues formarían triatratos y perderían grados de libertad. Si las bases se fueran hacia el exterior, tendría que estructurarse el agua alrededor de ellas y eso representa una baja de entropía, una baja de estabilidad para el sistema, porque al agua le gusta tener sus grados de libertad. ¿Tú ya habías participado? No, Villalón. Villalón, Berenice. Correcto, Berenice. Sí, así es. Entonces, ¿qué le da la estabilidad a la doble hélice? Pues lo podemos resumir muy rápido. ¿Quién lo quiere decir? Número 1. Puentes de hidrógeno entre las bases ¿De nitrogenadas. acuerdo? Lo que aparean las cadenas son los puentes de hidrógeno, número 1. Número 2. Enlaces fosfodiéster. Bueno, pero eso es la parte covalente, digamos, sí, claro, son cadenas, pero eso no es de la doble hélice, eso es la estabilidad de la cadena sola, ¿no? Sí, me explico.
Pero Que a sería la doble, sí, ¿qué le da estabilidad a la doble hélice? ¿Qué es? los pares de, el enlace entre los pares de los Sí, núcleos. los puentes de hidrógeno, que ya lo habías dicho. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Lo último que dijimos es que, Que se forma ¿es que? ¿Perdimos la señal? evita la formación de clartatos. Bueno, que las bases se van al interior, generando una región hidrofóbica para evitar estructurar al agua. Entonces, esta zona hidrofóbica le va a dar estabilidad. Pero, ¿qué más le da estabilidad a la doble hélice? Las puentes de hidrógeno ya están. Ya vimos que las bases se meten para no estar en contacto con el agua. ¿De acuerdo? Crean un núcleo hidrofóbico, como pasa con las proteínas que esconden a los aminoácidos en las regiones internas para que no estén en contacto con el agua. Los apareamientos de base también están en estabilidad porque se apilan las bases. Aquí no se ve, pero están unas sobre las otras. Entonces, la doble hélice también se estabiliza porque hay interacciones, por ejemplo, entre esta timina y esta citosina por apareamiento de bases. Les digo que se va a ver mejor adelante, pero ahorita voy a dejar esta imagen. Entonces, el apilamiento de bases, estas bases sobre estas otras y estas sobre estas, nos va a dar también un factor de estabilidad. ¿Qué otra cosa les va a dar estabilidad al DNA? Vamos a ver una que le da inestabilidad. ¿Qué creen que podría ser un factor de inestabilidad en una cadena de ácido nucleico de doble como es esta? Piensen bien, ¿qué podría inestabilizar esa cadena? que el orden no se, o sea, que no vaya de 5 a 3 y la No, no, otra no, de 3 a 5. pero no, Ya. eso no ocurre, eso no ocurre. Siempre se aparean así, porque Pues, estéricamente no hay forma de hacerlo de otro modo. 5', 3' tiene que estar con 3', 5'. No se puede acompañar. Sí, ¿qué decían la otra ¿Puede compañera? ser alguna enfermedad como el No, no, cáncer? no, 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 no. Hablamos del DNA en general, no estamos hablando de enfermedad, del DNA normal. ¿Qué le puede dar inestabilidad? Podría ser bueno, que el número de interacciones entre timina y adenina serían mayores que las de guanina y citosina, porque bueno, recuerdo que como se No, forman no, no, tres no, por no. El citosina número de timina y adenina tienen dos interacciones porque esa es la geometría adecuada, la distancia adecuada para los puentes de hidrógeno. No pueden formar tres, no en una doble hélice convencional. Guanina citosina tampoco puede formar dos o más de tres. No anda por ahí la cosa. ¿Qué puede darle inestabilidad? Vean bien la La figura aquí. repulsión de los fosfatos. Claro, excelente. ¿Cuál es tu nombre? Pérez Ávila. Pérez Dávila. La repulsión de los fosfatos. ¿Eso ibas a decir o te gané o ya te puse el puntito? No, sí, sí lo dije. Los fosfatos tienen carga negativa. Ustedes tienen una cadena, imagínense un cordón, un listón que tiene un montón de imanes, todos con el mismo signo, carga negativa, enfrente de otra también negativa. Es cierto que el puente de hidrógeno une a las cadenas, pero estos fosfatos provocan repulsión, porque tampoco se imaginen que los fosfatos están a 1 kilómetro de distancia. Esto tiene una estructura en el espacio que vamos a ver más adelante. Entonces hay repulsión entre los fosfatos. ¿Y cómo evitamos que se repelan los fosfatos? ¿Cómo le hacemos? Cierto que los puentes de hidrógeno unen, pero los fosfatos desunirían, ¿no? Tenderían a separar. ¿Cómo le hacemos para evitar ese problema? Que miren al exterior. Pues están en el exterior y de todas maneras pueden repelerse. Tienen carga negativa, eso no evita que se repelan. Sí, están un poquito alejados, tienes razón. Pero ya en la vida real no están así como se ve aquí, ¿eh? Esto es una caricatura. Las bases jamás van a verlas así, unas de laditos sobre las otras, están apiladas. Estos anillos están sobre estos otros anillos. Y así. ¿Cómo quitamos la repulsión de los fosfatos? A ver, Solvatándolos, ¿cómo? solvatándolos. Pues están solvatados porque tienen carga negativa, están muy solvatados. Eso ayuda, pero ¿qué más? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Porque mira, solvatamos a veces una carga negativa y una positiva de una proteína, unas dos carguitas, pero aquí son un montón de cargas negativas frente a un montón de positivas. 1000 nucleótidos de una cadena contra 1000 nucleótidos de otra cadena. ¿Cómo le hacemos para que este factor de inestabilidad, que es la repulsión entre cargas negativas, se reduzca? ¿Cómo evitamos que se repelan?
a nadie se le ocurre, son cargas negativas y se repelen porque las otras también son negativas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, se me ocurre que por ejemplo, en el laboratorio nosotros ocupábamos para la extracción un buffer para que el pH se mantuviera estable y así pues no existiera esa repulsión. A lo No, mejor en el... no, el pH, el Separar regulador, las cargas. déjame aclararle a compañero, ahorita me dice. Déjame aclararle, usamos un regulador, compañero, para extraer el DNA, como cuando manejamos enzimas, porque el DNA tiene algunos problemitas. En medio alcalino ya dijimos que no le pasa nada. Está bastante bien. Pero en medio ácido se le caen estas bases, las purinas, tienden a hidrolizársele en medio ácido. Eso no se los comenté. Pero entonces, pues ¿para qué vamos a correr riesgos? Lo manejamos a pH neutro. Pero a pH neutro, 7, estos fosfatos tienen carga negativa. De hecho, casi a cualquier pH que lo manejen. Si lo manejan a pH más ácido, pues se protonarían y ya no habría repulsión. Pero a pH ácido se pierden hasta las bases. No, eso no conviene. ¿Cómo será que fisiológicamente a un pH alrededor de 7, estas cadenas no tengan repulsión entre los fosfatos? ¿Alguien estaba hablando? ¿Iba a hablar? Sí, pues separar las cargas. ¿Cómo las separas? Si quieres juntar las cadenas, la cuestión es que quieres tener una doble hélice, no quieres tener una hélice sencilla. Si no, pues lo desnaturalizamos. Separamos las cadenas y qué chiste. Por un Por doble. eso pregunto, ¿cómo se estabiliza una doble hélice a pesar de que los fosfatos se repelen? Pero no lo vamos a estabilizar separando la doble hélice, porque entonces eso ya no estabilizaría la doble hélice, estabilizaría las hélices sencillas. Tiene que ¿Cómo le tener hacemos? alguna carga positiva, ¿no? Claro. En medio. ¿Qué ion se les ocurre que se podría unir aquí para neutralizar esta carga negativa? ¿Que tienen divalentes Entonces, con hidrógeno. magnesio? Mejor monovalentes, porque fíjate que los divalentes, como tienen dos valencias, van a interaccionar con un fosfato y con el otro y lo van a encoger, como que lo van a distorsionar. Sodio, No, sí, hidrógeno. aquí abunda, no, hidrógeno no, porque esto tiene que ver con pH, ¿no? Los fosfatos están como sal sódica. En los DNAs abunda el sodio junto con los fosfatos. Puede ser potasio, sodio. Sí hay iones magnesio también, ¿eh? Pero no son los más abundantes ni los que más convienen, porque les digo que como son divalentes, se encogerían la cadena, ¿no? Atraerían un fosfato y el otro, entonces distorsionarían un poquito. Pero entonces, básicamente, iones monovalentes, sodio y potasio, van a neutralizar estas cargas, y eso es todo lo que le va a dar estabilidad. Ahora les voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cómo le hago para separar cadenas de DNA? Si yo quisiera lo contrario, en lugar de tener la doble hélice, ¿qué factores puedo manejar para separar las cadenas? ¿Qué cosas puedo hacer en el ambiente si tengo un DNA nativo? Así se llama cuando están las dos cadenas perfectamente unidas, se llama DNA nativo. ¿Cómo le hago para pasar de un DNA nativo a uno desnaturalizado? Es decir, separar las cadenas. ¿Qué cosas puedo hacer? Número 1, Modificar la temperatura. A la que esté expuesta. modificarla hacia dónde. ¿En frío? No, en caliente. En caliente. Voy a calentar para que se rompan los puentes de hidrógeno. Correcto. Aumento la temperatura para que se rompan los puentes de hidrógeno. ¿Qué otra cosa puede ayudar a que se rompa, a que se separen las cadenas? Aumentar las cargas negativas para que haya mayor... Claro, o sea, quitar los iones sodio. Sí. Si quito los iones sodio, si dializo contra agua, pues van a tender a ser más inestables. No crean que si quitamos los iones sodio ya se separó la cadena, ¿eh? No. Pero lo que pasa si quito los iones sodio es que va a haber un poquito más de repulsión y que entonces a lo mejor si quito los iones sodio puedo calentar un poquito menos fuerte y se separan. Si están los iones sodio, tengo que calentar a lo mejor a una temperatura muy elevada. Si quito totalmente los iones sodio, a lo mejor calentando menos, como ya hay cierta repulsión entre los fosfatos y estoy calentando, rompo los puentes de hidrógeno, se separan más fácil. Muy bien, esos dos factores van a contribuir de manera importante. La temperatura, si la aumento, separo, rompo los puentes de hidrógeno. Si quito los iones sodio, estoy provocando cierta repulsión, estoy haciendo más inestable. Y otra cosa que se hace para separar las cadenas, porque a veces queremos separar las cadenas. ¿Cuándo queremos separar las cadenas? Pues cuando queremos, por ejemplo, que una cadena de DNA sea reconocida con un reactivo, un pedazo de DNA que esté marcado y se aparee con él. Si quiero que una cadena se aparee con una cadena de una molécula marcada, pues tengo que quitarle la cadena de enfrente, si no, no se va a aparear, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo van a ver después. Pero a veces queremos desnaturalizar el DNA. ¿Y cómo lo conseguimos? En tres formas. Aumentando la temperatura, contribuye a quitar los iones sodio, dializando, y también contribuye si pongo un agente que forme muchos puentes de hidrógeno.
¿Qué pasa si pongo urea al DNA? ¿Qué creen que pase? Mucha urea, como pasaba con las proteínas, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía la urea con las proteínas? Desnaturalizar. O sea, Que se separen las dos cadenas. bueno, en las proteínas desnaturalizar quiere decir que se rompa la estructura terciaria. La urea es una extraordinaria formadora de puentes de hidrógeno y las cadenas están unidas por puentes de hidrógeno. Entonces, si yo pongo mucha urea, pues se van a saturar las cadenas con urea, les va a ganar, van a formar mejores puentes de hidrógeno a la urea y entonces separo las cadenas. Entonces, si yo estoy queriendo separar cadenas, puedo jugar con la temperatura, mientras más alta, más se separan. Puedo jugar con el ion sodio, mientras menos ion sodio, más se separan. Y puedo también poner un agente desnaturalizante. Si pongo urea, mientras más urea, más se van a separar. Entonces, cuando la gente quiere separar las cadenas o quiere reasociarlas, juega con estos factores: urea, temperatura, iones sodio, ¿de acuerdo? Esto es, desde un punto de vista práctico, muy importante, aunque aquí no vamos a ver demasiadas aplicaciones de eso. Entonces, estamos ahorita viendo estructura que se llamaría, ¿cuál sería esta del DNA? Doble hélice, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de estructura sería? Ya conocen las proteínas, ¿qué tipo de estructura sería este? ¿Es secundaria? Secundaria, porque ¿cuál es la estructura primaria del DNA? Es lineal y secundaria en este caso es beta. No. Secundaria es doble hélice. ¿Y primaria? Lineal. No. También esto es lineal. Primaria, ¿qué es? Sería solo una cadena. Compañeros, ¿cuál es la estructura primaria de una proteína? ¿Cuál es la estructura primaria de una proteína? No puede acabar este curso sin que ustedes sepan contestar a eso. Me van a dejar muy avergonzado con los siguientes cursos. La estructura primaria de una proteína es su secuencia de aminoácidos. La estructura primaria del DNA es la secuencia de alguna cadena, de esta cadena. O de esta, porque de todas maneras, como son complementarias, si yo conozco la secuencia esta, automáticamente puedo inferir la de enfrente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la estructura primaria es la secuencia siempre. Aquí, guanina, timina, citosina, qué sé yo, bla, 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 bla. Esa es la estructura primaria. La secundaria es la unión de dos cadenas. ¿Correcto? ¿No se les olvida? Y no se les olvide, sobre todo en las proteínas, estructura primaria igual a secuencia de aminoácidos. Exactamente lo mismo. Muy bien. A lo mejor vamos a hablar de estructura terciaria de ácidos nucleicos, pero muy poquito. Yo creo que no. Muy bien. Seguimos con el apareamiento de bases. Ya dijimos todo esto. Eso ya lo habíamos visto. También esto y esto. Ahora vean este experimento. Este experimento es interesante porque tiene que ver con lo que estábamos platicando de la estabilidad del DNA, etc. Vean este espectro. Esto es un espectro de absorción. Todo el mundo se acuerda de lo que es un espectro de absorción, estoy seguro, porque además lo acaban de hacer en el laboratorio, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, díganme, ¿qué es un espectro de absorción? Primero, así en general, para cualquier molécula. ¿Qué es el espectro de absorción de una molécula? Cualquiera. O de una sustancia. Es la cantidad de luz absorbida a diferentes longitudes de onda. Exacto. Es la gráfica que muestra las variaciones de luz absorbida que ocurren cuando variamos la longitud de onda. ¿Tú ya habías participado? No. ¿Eres? Gutiérrez Flores. Gutiérrez Danca. Bien. Eso es un espectro de absorción. El DNA tiene un espectro de absorción muy característico, que es este que ven aquí. Cuando le hacemos incidir luz ultravioleta, todo esto es luz ultravioleta, entre 200 y 300 nanómetros es ultravioleta, también más abajo de esto también es ultravioleta. Y el DNA tiene un máximo de absorción en 260 nanómetros. Ya vimos por qué, porque las bases absorben muy bien aquí. Y un mínimo a 230. Tiene otro máximo, y nunca les hablan de él, porque es un máximo que no se usa mucho, pero vean, esto está más alto que esto, ¿no? ¿Quién está más alto, aquí o acá? Aquí a la izquierda, ¿no?
Esto sube mucho más, esto sube hasta acá. Pero este máximo de absorción, que es el que casi siempre se usa, el máximo de absorción, por ejemplo, para cuantificar moléculas, este no se usa en el DNA para cuantificarlo. Para nada se usa, que sería como cercano a 200 nanómetros. No se usa porque esa longitud de onda absorbe cualquier cosa. Carbohidratos, muchas moléculas. Entonces no nos sirve para muchas cosas. Para caracterizar un DNA, para cuantificarlo, no nos sirve. Aunque la absorción es mucho mayor, ahí absorbe cualquier cosa. Una mosca que vaya pasando absorbe luz de 200 nanómetros. Es una broma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el DNA, la gama de longitudes de onda útiles, la que se emplea normalmente es ni siquiera 200, como 215 en adelante empezamos a ver, o 210 la absorción. Y vemos que tiene un mínimo en 230 y un máximo en 260, ¿correcto? Pero el DNA, fíjense que no se comporta todo el tiempo igual. Si pongo este DNA, que es de doble cadena, voy a tener este espectro de absorción en color gris claro. Nativo. Así, esto está nativo. Igual que una proteína cuando está en su estructura secundaria y terciaria correctas. Cuando son las dos cadenas del DNA, se dice que es nativo. Cuando las separamos, es desnaturalizado. Pierde la estructura secundaria. Queda en estructura primaria nada más. Este espectro es así. Y cuando está desnaturalizado, es como se ve aquí. ¿Qué pasó? Cuando desnaturalizamos el DNA, ¿qué ocurre? Que el DNA absorbe la luz. ¿Cómo? ¿Mejor o peor? Ya no absorbe. Ah, ya no absorbe. Entonces, aquí está el espectro del desnaturalizado, ¿es esta raya? Porque si no absorbe, cero absorbencia, ¿no? Bueno, A ver, disminuyendo. momento. Nativo, gris claro. Desnaturalizado, color negro. ¿Qué pasa cuando el DNA se desnaturaliza en cuanto a su absorción? Primero, no absorbe igual. Eso de que no absorbe, a lo mejor me ibas a decir, no absorbe y yo te detuve y me ibas a decir, no absorbe igual, ¿de acuerdo? ¿Cómo absorbe mejor la luz? ¿Nativo o desnaturalizado? Desnaturalizado. Absorbe mucho más desnaturalizado. ¿Qué significa esto? Que cuando las bases están apareadas, la luz, porque para que absorba luz, una molécula tiene que excitarse, ¿se acuerdan? La luz va a hacer que los electrones pi pasen a estados más excitados, ¿de acuerdo? Entonces, si absorbe mejor el DNA desnaturalizado que el nativo, quiere decir que cuando las cadenas están juntas, la excitación del DNA es menos fácil. ¿Por qué? Porque hay apareamiento de las bases fuertemente, porque los electrones están como más implicados en las uniones, porque les dije que hay uniones entre par de bases y par de bases, como pilas de monedas. No solo las bases se juntan por puentes de hidrógeno una frente de la otra, sino que se aparean como pilas de monedas. Cuando separo las cadenas, ya no hay esos pares de bases y ya la absorción va a ser mejor, porque ya no están interaccionando tanto lado a lado. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces el DNA absorbe mejor cuando está desnaturalizado que cuando está nativo. Ahora nada más una pregunta para ver si esto les queda claro. ¿Qué creen que pasa si hidrolizamos al DNA? ¿Qué quiere decir hidrolizar al DNA? ¿Qué diferencia hay entre...? Se van a separar su secuencia. ¿Que voy a qué? Se van a separar sus nucleósidos. Sus nucleótidos, sí. Hidrolizar quiere decir romper la cadena de DNA a los nucleótidos, para formar los nucleótidos. Como con las proteínas, hidrolizar proteínas es liberar aminoácidos, ¿verdad? Se pierde la secuencia, tienes razón. Entonces, ¿cómo creen que absorba? Si pudiéramos aquí poner una curva de cómo absorbe el DNA hidrolizado. A ver, la pregunta es, ¿ustedes creen que el DNA hidrolizado absorba luz? Podría ser que absorbe más por lo que comentaba que hay un máximo más hacia la izquierda que no se toma en cuenta porque ahí está todo lo... No, este lo vamos a olvidar. Este nomás les dije que existía y que no se usa. Olvídenlo. Estamos hablando del espectro normal. Si lo hidrolizo, ¿qué pasará como respecto a estas curvas? Nativo, gris claro. Y desnaturalizado, negro. ¿Dónde creen que aparezca la curva del hidrolizado? O sea, esto lo hacemos pedacitos, puros nucleótidos. Pues sí podrías absorber,
porque ya las moléculas que pues tienen la propiedad ahora sí que de absorber la luz, ya no Claro, estaría porque dijimos, comprometido a ningún vamos a enlace. regresarnos. Muy bien, sí. Vamos a regresarnos. Les dije hace tiempo que el DNA tiene un espectro de absorción que lo debe aquí, lo debe a sus bases. Estas son los nucleótidos libres. Vean, tiene espectro de absorción. Absorben muy bien a 260, ¿lo ven? A 260 absorben muy bien en general, ¿ven? Sí, aquí un poquito menos esta base. Pero en general, casi todas las bases absorben mucho a 260 y poco a 230. ¿Lo ven? Por eso el conjunto de bases en el DNA, pues da un espectro típico del DNA. Déjenme moverme por aquí para que no nos retrasemos, vayamos tan uno por uno. Aquí estamos, un poco más arribita. Estamos aquí. Entonces contestó muy bien el compañero, ¿no te había notado? No, soy Álvarez. Álvarez. Bien, entonces, si yo escribiera, dibujar el espectro del DNA hidrolizado, no se les olvide, las bases separadas, pues va a absorber por acá, muy arriba, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, ¿correcto? Bueno, entonces ya sabemos. Ahora, quiero que vean la siguiente gráfica y a ver si me dicen de algo extraño. Bueno, primero, ¿qué estoy haciendo aquí? Sacando un espectro de absorción. ¿Qué estoy variando? La longitud de onda, y veo que al variar la longitud de onda que estoy haciendo incidir sobre los ácidos nucleicos, voy a tener distinta absorción. Y veo que el DNA nativo tiene un espectro, el desnaturalizado absorbe mejor, y así describen los espectros de absorción. Pero ¿qué pasa? Fíjense que mi variable es la longitud de onda y estoy midiendo absorbencia a distinta longitud de onda. Aquí estoy cambiando otra cosa, fíjense. Tengo aquí una temperatura, la que ustedes quieran, 50 grados, 40 grados si quieren, 45, lo que sea. Y estoy yendo de 45 a un poco arriba de 95, pues casi la ebullición, ¿de acuerdo? Y estoy midiendo lo mismo, absorbencia. Entonces aquí no estoy cambiando la longitud de onda, compañeros. Estoy leyendo solo al máximo, a este de 260, aquí. Solo uso esta longitud de onda. Y en esa longitud de onda, estoy viendo que cuando subo la... ¿Quién quiere describir la gráfica? A ver, ¿quién me dice? No se les olvide que siempre soy muy sangrón para que cuando me describen una gráfica, que me describan cómo la variable es la temperatura y al variar la temperatura registro distintas absorbencias. Díganme qué va pasando en un DNA. ¿Cómo creen que esté el DNA aquí a baja temperatura? ¿Así o así? ¿Va a estar nativo? Nativo, por supuesto. Va a estar nativo. Entonces, el DNA está en frío, está nativo. Luego, compañera, síguele. Conforme se vaya aumentando la temperatura, se va a desnaturalizar. Pero fíjese, esto va a ser de sopetón. Aquí en la figura yo tengo nativo y totalmente desnaturalizado, 100% desnaturalizado. En la vida real, si empiezo a calentar, ¿qué creen que pase con este DNA? ¿Se va a separar todo así como se van a poner de acuerdo todas las bases? ¡Rápido nos separamos! No. ¿Qué va a pasar? A separarse, pero no al mismo tiempo todo. Claro. ¿Y qué bases se van a separar primero? Las que nada más tienen dos puentes de hidrógeno. Exactamente. Los pares adenina-timina. Entonces, si yo tengo aquí una región rica en adenina-timina, esto se va a abrir, lo demás va a seguir cerrado, pero esto se va a abrir. Voy a tener como una burbuja. Si tengo adenina-timina en todo esto y en todo esto, pues la parte del centro va a quedar dúplex y esto se va a abrir como hebras así separadas tanto arriba como abajo. Entonces, mientras más guanina-citosina tenga, más fuerte están unidos y más trabajo me va a costar separarlas. O al revés, lo que dijo la compañera, que yo no sé si ya te anoté. No, Torres. Torres. Lo que dijo Carol Itzel. Carol Itzel dijo que cuando calentamos un DNA, lo primero que se va a separar son las regiones que tengan muchos pares adenina-timina. Y lo último que se va a separar son las que tengan guanina. Por eso, cuando voy calentando, ¿qué es lo primero que se separó aquí? Las regiones ricas en AT. Y esas regiones, como ya están en cadena sencilla, empiezan a absorber mejor. Ya dijimos que absorben mejor, ¿no? Cuando se separan. ¿Y aquí qué sigue? Seguimos separando, separando, separando. Aquí vamos a la mitad de la separación. La mitad de la molécula está unida, las cadenas, la mitad no están unidas.
Seguimos calentando y vamos a llegar a una meseta. ¿Qué pasa con esta meseta? ¿Por qué ya no cambia la absorción? Porque ya se desnaturalizó completamente. Exactamente. Tenemos 100% desnaturalizado. Ahora, les digo cómo conseguimos un DNA desnaturalizado. Porque fíjense, si yo caliento, se separan. Si enfrío lentamente, aquí lo dice. Si enfrío lentamente, se juntan perfectamente bien, pero muy lentamente, ¿eh? Pero si yo hiervo y separo las cadenas y luego las pongo en hielo, el DNA se queda desnaturalizado, porque ya no le dio oportunidad de que buscara, se apareara. Así lo voy a tener ya desnaturalizado de aquí en adelante. Si quiero que se vuelvan a unir, tengo que volver a calentar y enfriar despacito, para que busquen sus pares, sus puentes de hidrógeno los más correctos, los más complementarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está claro esto? La temperatura donde ocurre la mitad entre esta zona donde ya no cambia la absorción porque ya está totalmente desnaturalizado, y aquí donde la absorción es constante porque está nativo, evidentemente todo el mundo imagina que a 40 grados, a 30, a 20, a 10, pues la absorción sigue siendo la misma, ¿no? Está nativo, absorbe poquito. Voy calentando, cada vez absorbe más, se van rompiendo los puentes AT, sobre todo, cada vez más. Subo mucho la temperatura, ya se rompieron todos los AT, empiezan a romperse los GC, subo más la temperatura, ya se rompieron todos y está totalmente desnaturalizado. A la mitad entre esto y esto, registro lo que se llama la temperatura media de fusión, o TM. Cada DNA va a tener un TM particular. Vamos a suponer que este fuera la temperatura media se llama temperatura media de fusión, porque estoy fundiendo la cadena, estoy separando. Así se llama melting, de ahí viene la palabra M. Temperature melting, temperatura media de fusión. Bueno, supongamos que este es un DNA, lo voy a inventar porque no me sé qué organismo tenga un TM de 70 y tantos grados, pero vamos a inventar que fuera de una lechuga. Si pongo DNA de un organismo que tiene muchísimas guaninas y citosinas, ¿cómo creen que sea la TM? Que es un organismo muy rico en guaninas y citosinas. ¿Cómo será la TM? ¿Más pequeña o más grande? ¿Cómo me costará de trabajo separar estas cadenas si hay muchos pares guanina y citosina? ¿Poco o mucho? Mucho, porque tienen 3 puentes de hidrógeno. Mucho, porque los pares guanina-citosina tienen 3 puentes de hidrógeno. Entonces, si el DNA, cada DNA tiene su proporción de guanina-citosina y adenatimina, eso es algo particular para un DNA. Lo cual no quiere decir que la proporción de guanina-citosina y adenatimina va a ser una especie de huella digital que nos diga, este DNA es de este organismo. No, hay muchos organismos que tienen el mismo porcentaje de guanina-citosina y adenatimina y no son necesariamente cercanos filogenéticamente, ¿eh? No hay una relación. Pero si el DNA es muy rico en guanina-citosina, tiene muchas uniones triples. Por lo tanto, tenemos que subir mucho más la temperatura para llegar a la fusión o a la mitad de la fusión. Entonces, un organismo rico, vean qué es lo que tengo aquí. ¿Quién quiere describir esta gráfica? ¿Qué estoy viendo? Esto que calculamos, temperatura de fusión. Ahora, es una gráfica nueva. Las variables son muy distintas. Hace rato eran longitud de onda y la absorbencia. Aquí fue temperatura y la absorbencia. Y aquí va a ser temperatura media de fusión contra contenido de adenina-timina. ¿Quién quiere describirla? La temperatura media de fusión de un organismo, porque estos son DNAs de organismos, los que estamos viendo aquí, muy pobre en adeninas y timinas, ¿cómo es? ¿Nadie quiere describirla? La temperatura media de fusión, vamos a verlo aquí. Aquí. Fíjense bien. Este es un DNA de un organismo que tiene 35% de guaninas y citosinas. ¿Cuál es su temperatura media de fusión? Pues anda por aquí a la mitad, ¿no? ¿Cómo que les gusta? 67, por ahí. Este es un organismo que tiene 50% de guanina citosina. O sea, más guanina citosina.
su temperatura media de fusión tiene que aumentar. Y entonces, en lugar de 67, ahora es 73. Este es el último organismo que tiene un porcentaje mucho más alto de guanina citosina, 66%, y su temperatura media de fusión naturalmente aumenta y es como 78. ¿De acuerdo? Entonces, mayor contenido de guanina citosina, mayor temperatura de fusión. Y viceversa, mayor contenido de adenina timina, menor temperatura de fusión. Y entonces en la gráfica que estamos viendo, ¿qué observamos? Pusimos distintos organismos. Aquí están Deinococcus radiodurans, Mycobacterium lepre, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae y Ureaplasma urealyticum. Aquí tenemos distintos microorganismos, desde bacterias hasta una levadura, que es esta, y esta es una bacteria sin pared celular, Ureaplasma urealyticum. ¿Qué es lo que notamos? Que a mayor contenido de guanina citosina, perdón, aquí la escala dice adenina timina, ¿no? Pero si digo que adenina timina es muy poca, ¿cómo estará la guanina citosina? Alta. Muy elevado. Entonces, organismos ricos en guanina citosina tienen temperaturas altas. Organismos ricos en adenina timina, aquí hay mucho adenina timina, aquí está en la escala, van a tener temperaturas de fusión muy bajitas, ¿de acuerdo? Vean, esto fluctúa entre menos de 80 y casi 100. Ahora les pregunto, ¿cómo creen que debería ser el DNA? Acuérdense que el DNA le gusta estar en doble cadena. Es como funciona bien, como se empaca y demás. ¿Cómo creen que tendría que ser el DNA de un organismo que crezca en una ventila geotérmica? Estas salidas de tremendo calor de la lava en el fondo del mar, que son ventilas geotérmicas, donde el agua esté bulliendo, en un geyser. ¿Cómo creen que sean los organismos que viven en un geyser? ¿Ustedes creen que tengan un DNA con alto contenido de adenina y timina o un alto contenido de guanina citosina? Y díganme por qué. ¿Está clara la pregunta? Saco DNA de una bacteria, por ejemplo, una que se llama Thermus thermophilus. Saco esta bacteria, la obtengo de un geyser o de una ventila geotérmica al fondo del mar. Saco esta bacteria, la purifico, saco su DNA, la cultivo, saco su DNA y le calculo la temperatura media de fusión. ¿Cómo creen que sea la temperatura media de fusión del DNA de esa bacteria? ¿Cómo se les antoja que sería? Pensando en dónde vive la bacteria. Debería de ser alto. ¿Tiene que, qué cosa? El Que contenido ser de... alto. Y un poco contenido de adenina timina y mayor contenido de guanina Exactamente. citosina. Una bacteria que tiene que estar expuesta a muy altas temperaturas, si tuviera un DNA muy rico en adeninas y timinas, se le separarían fácilmente y quedamos que la tendencia del DNA es estar en doble cadena, porque esto le da estabilidad y otras características importantes. Entonces, un organismo que crece en temperaturas muy elevadas tiene que tener, o tiene normalmente, cuando sacamos y analizamos su DNA, tiene DNAs con alto % de guanina citosina, del estilo de estos de aquí. Y los organismos que son psicrófilos tienen la tendencia contraria. Su DNA tiende a tener mucha adenina timina. ¿De acuerdo? Les repito que el % de adenina timina o guanina citosina no es característico de un organismo. Aquí, por ejemplo, vean, esta es una levadura y este es un micoplasma. No tiene nada que ver. Ni estas bacterias son cercanas filogenéticamente. Estas dos que están más cerca no son cercanas filogenéticamente. Aquí podemos ver que Deinococcus radiodurans seguramente es una bacteria, su nombre lo dice, soporta tremendamente la radiación solar, por eso se llama Deinococcus radiodurans, pero además puede crecer a temperaturas muy elevadas. Por eso tiene altos contenidos de guanina citosina o, como se ve aquí, bajos contenidos de adenina timina. Porque acuérdense que adenina timina más guanina citosina tiene que dar ¿qué porcentaje? Adenina más timina y más guanina citosina, ¿qué porcentaje de las bases debe dar? El 100%, ¿no? Siempre. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver esta gráfica. Y aquí hay una cosa bien interesante.
Esta ya la conocemos. Es un DNA de doble cadena. Ya sabemos cómo se comporta. Primero están perfectamente unidas las cadenas, está nativo, lo voy calentando, empiezan a separarse las regiones ricas en AT, regiones un poco menos ricas en AT, se empiezan a separar las ricas en GC, ahora ya se separaron todas las de AT, por supuesto, hace mucho rato, y aquí también las de GC, y aquí ya todas están separadas. Este DNA está totalmente desnaturalizado. Eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? La temperatura media de fusión para este DNA de este organismo, que quién sabe cuál sea, es de 82,5 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el TM. Vean esto. Este es de, para que se acuerden de él, puede ser este. Perdón. Este de aquí, CX174. Tiene una cadena, ¿se acuerdan que dijimos que tiene una cadena? Por eso no cumple la relación de guanina, citosina, adenina, timina, ¿se acuerdan de él? FIX174, este puede ser el DNA del fago FIX174. No tiene cadena complementaria, es solo una cadena. Aquí está. Pero vean cómo se comporta al aumentar la temperatura. Díganme qué les llama la atención. A lo mejor habríamos esperado que la No oigo bien, más fuerte. Y a lo mejor habremos, como ya es una sola cadena, a lo mejor habríamos esperado que la absorbancia se mantuviera igual. Exactamente, muy buen comentario. Vamos a regresarnos. Ahorita continúas con tu comentario. Habíamos dicho que cuando las cadenas se separaban, absorbía mucho mejor. Y que cuando estaban totalmente separadas, pues, estábamos por aquí, ¿no? Pero este es un DNA que no habíamos calentado. Nada más que es de hebra sencilla. Y esperaríamos, el compañero tiene toda la razón, esperaríamos que si es de hebra sencilla, pues la curva fuera, no me importa la temperatura, todo el tiempo va a ser una horizontal, ¿sí o no? Eso tiene mucho sentido. Ya habías participado, ¿verdad? No. Bueno, entonces, pero ¿qué vemos? ¿Se comporta como habíamos previsto? No. ¿Qué significará esto? Lo que significa es difícil de inferir si no lo han leído por ahí. Bueno, lo que se ve, eso sí lo podemos decir, sin que podamos hacer una interpretación en este momento muy clara. Pero el DNA de una cadena, se ve que cuando se va calentando, aumenta la absorbencia. Cosa rara porque ya estaban separadas las cadenas. Pues digo, nada más hay una cadena. Eso tiene que significar que el DNA, que esta molécula, cada vez está absorbiendo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice esta curva. Aumento la temperatura, cada vez absorbe mejor. Pero ¿por qué absorbe mejor cada vez si nada más es una cadena? Eso lo vamos a aprender más adelante. Bueno, este es el espectro típico del DNA, de donde se infirió la estructura, esta estructura de X. Los cristalógrafos hicieron mediciones de ángulos y demás, y dieron la estructura que ahora conocemos, donde H es la distancia entre vuelta y vuelta, que son 10 pares de bases. H minúscula es la distancia de base a base, que es esta distancia grande, y la pequeña es la de 10 cada 10 bases, en fin. Infirieron que el DNA tiene una repetitividad de que cada 10 bases da una vuelta, ¿de acuerdo? Y que son dos cadenas, y también del espectro se dieron cuenta que no era una molécula absolutamente simétrica. Fíjense que no es absolutamente simétrica. Vamos a verlo acá atrásito. Aquí hace rato vimos. Aquí. ¿Se fijan que no es absolutamente simétrica? ¿Por qué? ¿Qué notan de raro? Si fuera perfectamente simétrica, la distancia de estas cadenas y de estas sería la misma. Pero no, fíjense cómo es. Distancia grande, pequeña, grande, pequeña, grande, pequeña. Esto es lo que llamamos el surco mayor. Esto, el surco mayor. Y esto es el surco menor. Esto que está aquí, el surco menor. Aquí las bases están como más expuestas. Aquí un poquito menos expuestas hacia el ambiente, hacia el solvente. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando, o hablamos hace rato, de que un DNA, aún de cadena sencilla, aumenta su absorbencia cuando lo calentamos. Ese misterio estará por resolverse. Y luego vimos la estructura del DNA, que es el DNA B, que es el más común. Y luego fíjense cómo se demostró que tenían razón Watson y Crick
cuando propusieron que cada 10 bases había una vuelta. Este es un experimento complicado el que les voy a describir, pero vean cómo se hizo. Se puso DNA en contacto, ojo, a este DNA lo marcaron radiactivamente en una colita, en un fosfato. Este fosfato está radiactivo, ¿de acuerdo? Entonces esta molécula es radiactiva. Si la corro en una electroforesis, es una sola molécula, es una sola banda radiactiva. Pero vean lo que hicieron con este DNA. Lo pusieron en contacto con la mica. ¿Saben lo que es la mica? ¿Quién sabe lo que es la mica? ¿A qué le suena? ¿Una credencial? Pues ¿Le como, suena eso? como ¿Sí? una basecita, ¿no? De silicón o algo así. Una mica, ahora ustedes le llaman una mica a una ventanita de plástico que tiene sus carteras, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí o no? Pues antes la mica, la mica primera, la mica de mis tiempos, de las cavernas, la mica es una piedra, es un mineral. Es un mineral como el cuarzo, muy transparente, más transparente todavía. Entonces la mica se forma como láminas. Entonces se cortaban láminas de mica y las metían en las carteras. Y entonces ustedes guardaban su credencial y la veían así bien transparente porque ponían mica. Todavía no se inventaba el plástico. Bueno, yo soy tiempo ya del polietileno, sí ya soy, ¿eh? Ya existía el polietileno. Apenas todavía empezaban a formarse las primeras cosas de polietileno. Pero la mica entonces es un mineral transparente. Es muy, creo que es pariente del cuarzo. Es muy, muy polar, tiene silicatos y demás. Entonces, si le ponen ustedes DNA en contacto con la mica, se le pega, se le repega, digamos, se le recarga ahí, pegadito. ¿Hasta aquí está bien el experimento? Tengo un DNA que está marcado radiactivamente, tiene una colita radiactiva, y que si corriera en una electroforesis, migraría poquito porque es una molécula grande, y lo vería como una banda radiactiva. Fíjense lo que se hizo con este DNA que se puso en contacto. Es cualquier DNA, el que quieran, ¿eh? De cualquier organismo. Lo ponemos en contacto con mica un rato y luego bañamos el DNA que está en contacto con mica con una cantidad, una solución que tiene una enzima que rompe al DNA, una DNasa. Pero en pequeña cantidad, compañeros, una pequeña cantidad de DNasa. Por lo tanto, la DNasa puede darle unas mordidas aquí, o unas mordidas acá, o unas mordidas acá. Les pregunto, ¿la DNasa podrá dar una mordida de este lado? No. No, porque está pegado a la mica. Entonces, el DNA está expuesto de este lado. La enzima lo puede atacar de este lado, pero no lo puede atacar por este lado. De hecho, lo más expuesto es lo que esté más hacia acá, ¿no? Esto otro ya, como que estéricamente a lo mejor la enzima tiene problemas con la mica para morder por aquí y muchos más para morder por acá. Entonces, es más fácil que le dé mordidas. Y si las vueltas son cada 10 bases, quiere decir que puede dar mordidas aquí y a 10 bases más acá y a 10 bases más acá. Pues estoy poniendo, no se les olvide, un DNA radiactivo en contacto con mica y pequeñas cantidades de DNasa. Eso me va a dar fragmentos. Los fragmentos van a ser de 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, etcétera, bases, pares de bases. Y cuando los corren una electroforesis, díganme, este fragmento radiactivo, ¿dónde está en esta electroforesis? Hasta abajo, porque migró más. La electroforesis comenzó aquí. El DNA tiene carga negativa, se mueve hacia el electrodo positivo, ¿no? Entonces, si esta molécula sufrió una mordida aquí, porque son las bases que están expuestas, va a dar un fragmento como de 30 bases. Aquí está. 31, 32, por ahí. Si sufre otra mordida, otra molécula en otro lugar, aquí más acá, esto va a medir 20 y esto va a medir 10. Entonces, cuando ponían un DNA en contacto radiactivo, en contacto con mica, y lo trataban con un poquito de desoxirribonucleasa, una enzima que hidroliza el DNA, pues no mordían de cualquier lugar al DNA, lo mordían los lugares más expuestos. Y los lugares más expuestos estaban cada 10 pares de bases. Por eso obtenía bandas de 10, de 20, de 30, de 40, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Está claro qué demuestra este experimento? Que el DNA, como cada 10 bases, da una vuelta.
cada 10 bases tiene una región que queda expuesta hacia acá. Entonces, el DNA es como un cilindro, que además, fíjense, esto está pegado con mica, ¿no? Desde luego, esta cara no tiene contacto con ninguna proteína, no se puede plegar. Pero si yo tomo un DNA normal, este DNA, por ejemplo, una proteína que se le acerque por aquí, va a ver estas bases. Una que contacte por aquí va a ver estas bases. Pero una que contacte por acá va a ver otras bases. ¿De acuerdo? Entonces hay proteínas que reconocen, es un como cilindro, pero no es un cilindro, no es equivalente. Este cilindro, las bases que están por aquí, las puede ver una proteína porque tenga complementariedad con ellas, y a lo mejor las bases de acá las puede ver otra proteína distinta. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, estoy hablándoles de pura estructura, pero estoy hablándoles un poquito más allá de lo que ustedes conocen, porque seguramente no van a ver este tipo de enfoque más adelante. Ya se van a dedicar a hablar de que el DNA es adenina, timina, guanina, citosina y doble hélice, y la estructura B es la más común. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Todavía tenemos un misterio aquí por resolver. El DNA de cadena sencilla, cuando lo caliento, va absorbiendo cada vez más luz, y yo no esperaba eso. Esperábamos que absorbiera todo parejito, plano. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el experimento de la mica? Sí. ¿Alguien tiene una duda sobre el experimento de la mica? No. Muy bien. Conste que creo en su palabra, ¿eh? Bueno, aquí está una estructura de DNA con sus átomos así, como no es en realidad, palitos y todo eso no existe, pero bueno, es para que ustedes lo vean así bonito, didáctico. Un par adenina timina, miren, cómo son del mismo tamaño TA y GC, del mismo ancho. Entonces la hélice tiene un diámetro homogéneo, porque si hubiera base grande con grande y chiquita con chiquita, pues tendría chipotes, ¿no? Sería más gordito, será más acinturado, como diría mi tía, más acinturado, tendría más cintura, pero no, es un cilindro así, totalmente homogéneo. Aquí están las bases. Vean, aunque aquí las ponen, es una caricatura, esta base, estas pares de bases que son hidrofóbicas, están apilados sobre este otro, interaccionan también de aquí para acá, aquí hay interacciones hidrofóbicas. Aquí se ve mejor el apilamiento de bases. Estas bases de aquí, estos anillos, actúan con los anillos de abajo, por enlaces pi. Bueno, hay 3 formas que se reconocen del DNA, de las cuales la B, que es la que hemos venido viendo, como esta, con surco menor, surco mayor, surco menor, surco mayor, etcétera, es la más común. Casi todos los DNAs están en esta forma B. Hay una forma A que ocurre en DNAs muy secos. ¿En dónde puede haber DNAs muy secos? En 2 lugares. Uno, un DNA que sacamos de una célula y lo dejamos de secarse. Y 2, en las esporas. Los organismos que tienen mayor desecación, su ácido nucleico también está muy desecado, son las esporas. En las esporas el DNA tiene forma A, perdón. Y en todas las demás células, como hay una humedad razonablemente grande, tiene forma B. Y el Z es una curiosidad, es un DNA distinto, muy distinto. Fíjense una cosa, vean cómo este DNA gira a la derecha. ¿Lo ven que tiene giro a la derecha? Y este gira a la izquierda, al revés. ¿Se fijan que estos dos giran igual? Pero este va al revés, de acá para acá, de derecha a izquierda y este de izquierda a derecha. ¿Se nota o no se nota? ¿Sí? Bueno, entonces, les comento que existen estos DNAs nada más para que no se diga que nunca lo vieron. Existe DNA B, que es el más común en cualquier célula, es el 99.99% de la estructura de cualquier DNA. En esporas está la forma A, ¿de acuerdo? Es una excepción. Y la Z es una forma de DNA que es muy inestable. Es una forma muy energética. De modo que no está en un DNA completo. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Ustedes no van a encontrar un DNA completo que esté en forma Z. Pero sí pueden encontrar un DNA en forma B o A en las esporas, etc. Pero Z no. Z más bien va a ser una estructura que va a adoptar el DNA en ciertas regiones, en pequeños fragmentos, porque es demasiado inestable para que un DNA lo tuviera todo. En pequeñas regiones puede adoptar estructura Z y ahorita vamos a ver muy rapidito en qué consiste, pero este es el más importante, el DNA B.
el más abundante. Aquí están todas las características que evidentemente no me interesa que se las aprendan, ni muchísimo menos, no se preocupen. Por ejemplo, proporciones en general es más corto y ancho, este es más largo y más delgadito, este es alargado y delgadito. Bueno, un montón de cosas. Luego, un ángulo, hay un ángulo, una elevación. Hay una elevación en las bases. Fíjense que no está, vean que no está horizontal esto. ¿Se dan cuenta que no es horizontal? Esto está inclinadito. ¿Ven que las bases están inclinadas en todos los casos? Eso se llama rise, la inclinación. 2.3 angstroms, 3.32. Respecto a una horizontal, sería 3.32 angstroms, 3.8. Por par de bases. Bueno, y otras propiedades, ¿no? ¿Cuántas bases por en este caso 12? Pero en fin, son pues características. Tiene esta major groove. Tiene, aquí no dice que tiene, así tiene narrow y wide. O sea que tiene surco angosto, surco ancho. Surco angosto, que es surco ancho, que es este otro. ¿De acuerdo? Y en fin, una serie de características. Pero aquí está su forma física. Ahí los tienen. ¿Quién les parece que expone más las bases, que se ven más hacia el ambiente de los tres? Díganme, y después les voy a decir que no, porque siempre tengo que decirles el que se supone que es. ¿Cuál? El Z, ¿no? Sí, se le ven un poquito más las bases. Están más expuestas. Por eso también es más inestable. Quedamos que las bases tienden a esconderse del agua, ¿no? Pero otra cosa, compañeros, si se escondieran del agua realmente las bases y nadie las viera, pues nadie las reconocería. ¿Y quién tiene que reconocer al DNA? ¿Quién tiene que contactar y reconocer al DNA? ¿Qué entidades? ¿Qué moléculas? ¿O el DNA está ahí solito y trabaja solo? No, el RNA. No, el RNA no lo va a reconocer porque el RNA se forma a partir de él. ¿Quién lo reconoce? ¿Quién lo contacta? ¿Quién dice, pues voy a abrirte, voy a cerrarte, voy a hacer RNA a partir de ti, voy a copiar un RNA? ¿Quién hace todo? Hombre, la maravilla de las células. El DNA es una maravilla porque tiene todas las órdenes, dicta las órdenes. Pero la maravilla verdadera de las células que hace todo o mucho, ¿quién es? A ver, cualquier idea. ¿Quién tiene que reconocer un DNA? Proteínas. Proteínas. ¿Quién lo ve? Pues una polimerasa lo va a reconocer y lo va a transcribir, lo van a reconocer las histonas, Entonces el DNA tiene que tener un lenguaje. Si las bases no se viera nada de ellas, si estuvieran totalmente ocultas, pues no se podría leer. ¿Qué es lo que se lee en una secuencia? Pues justamente adenina, timina, guanina, citosina, 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 citosina. Estoy leyendo una sola cadena. La secuencia es lo que hay en una cadena. Y por supuesto, lo complementario pues es la secuencia similar, pero complementaria, ¿no? Entonces, el lenguaje del DNA está en la secuencia de las bases. Entonces, las bases tienen que estar expuestas en algún grado, sus grupos tienen que notarse para que las proteínas las puedan reconocer, porque si no, a una proteína le daría lo mismo 7 adeninas juntas que la secuencia CAGCCA, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el DNA es secuencia, es información, es pura información, y la información está en la secuencia de los nucleótidos. Aquí está, entonces, lo que se lee aquí, compañeros, no es lo mismo que lo que se lee acá. Estas son unas bases, estas son otras. Lo que esté más abajo es otra secuencia. Cada región puede ser reconocido por una proteína distinta. El DNA Z también es reconocido por ciertas proteínas. Y así, bueno, ahí está la estructura del DNA B, que es el más común, el surco menor, ¿lo ven? ¿Por qué se llama surco? Vean cómo es continuo. Ven el surco hacia abajo. Y el mayor. Entonces, surco menor, surco mayor. Este es el surco mayor. Este es el surco menor. Bueno, ya está. No se vayan a marear. Aquí la misma historia, eso ya lo vimos. Todo esto ya lo vimos. Sigamos. El DNA entonces es lenguaje. Es un libro donde las proteínas llegan a leer. Dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer con este DNA? A ver, ¿lo reconozco o no lo reconozco? Si no lo reconozco, ni caso le hago. Si lo reconozco, pues lo voy a abrir y voy a formar un RNA, por ejemplo. Eso dice un RNA polimerasa. Dice, reconozco el DNA, lo abro y empiezo a copiar un RNA.
O una proteína represora, dice, yo lo reconozco y aquí me voy a quedar aplastada porque, sentada quiero decir, y no me voy a mover porque soy una proteína represora. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un DNA que está en colores muy vivos y en esferitas. Y para distinguirlo, aquí una proteína está en forma de palitos para que se distinga muy bien una molécula de la otra. Entonces, este es un DNA que está en contacto con una proteína. Lo está leyendo, está poniéndose en contacto. ¿Cómo se pone en contacto un DNA con una proteína? ¿Qué es lo que se pone en contacto de una proteína con el DNA? Díganme, ¿qué? Es una pregunta capciosa. ¿Qué es lo que tienen las proteínas? ¿Residuos de aminoácidos? Aminoácidos, claro. Entonces, las proteínas tienen aminoácidos. ¿Y el DNA? Tiene nucleótidos. Entonces, ¿quién se va a poner en contacto con quién? Aminoácidos con nucleótidos. O sea que van a interaccionar los grupos de los aminoácidos, básicamente los R, con los grupos de las bases nitrogenadas, que son aminos, carbonilos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, este es un primer acercamiento. Una unión proteína-DNA. Esta es una cristalografía, es un modelo de una interacción real. No me acuerdo esta proteína cuál era, disculpen, lo saqué por ahí. Incluso este es estereoscópico. Ustedes, de los que ustedes pueden verlo en tercera dimensión, si ponen mucho esfuerzo y si saben leer imágenes estereoscópicas. Si no, pues no van a poder verlo. Pero bueno, el caso de lo que está aquí y lo que está acá son lo mismo. Vamos a ver cómo interaccionan una proteína y el DNA. Fíjense cómo interaccionan. Cómo el DNA es lenguaje. La secuencia de bases es un lenguaje. Aquí tenemos, esta proteína sí se conoce que es. Se llama la proteína pi. Y la proteína pi lo que hace es empezar a replicar un DNA, a provocar la división de un DNA, que se formen dos copias a partir de una. Es una proteína que replica DNA. ¿De acuerdo? Pero para que se replique el DNA, ¿qué creen que se tiene que hacer para que un DNA se copie? Con las cadenas, ¿qué se tiene que hacer para que se formen nuevas dos cadenas? ¿Qué tiene que pasarle al DNA para que se puedan copiar las cadenas? Aquí lo tengo. ¿Dónde está más bonito? Uy, ¿dónde está mejor? ¿Qué tiene que pasar? A ver, aquí tenemos dos cadenas de un DNA, ¿verdad? Nativo, ¿estamos de acuerdo? Si quiero tener 4 cadenas, ¿qué tiene que pasar? Aquí están las secuencias, vean. La secuencia es T, G, A, C, T, por ejemplo, en este lado, y su complementario. ¿Qué tiene que pasar para que estas cadenas sean copiadas? Se tienen que separar. Claro, se tienen que separar. Y ya separadas, por ejemplo, tenemos esta del lado izquierdo. Imagínense que ya no está la de enfrente. Se separó, pues va a venir una enzima que va a decir, aquí hay una adenina, meto una timina, citosina, meto una guanina, timina, meto una adenina, meto una citosina, meto una timina, etcétera. Entonces, una cadena va a ser copiada por una enzima que le va a empezar a pegar nucleótidos complementarios para formar ya las dos cadenas. Entonces, en este caso, la proteína de la que le estoy hablando, que se llama la proteína pi, replica un plásmido, una molécula de plásmido, se une a la región que se llama el origen de replicación, que es esta región de aquí, y lo reconoce. ¿Y cómo lo reconoce? Pues como de la única forma que una proteína puede reconocer a un DNA, con sus grupos de aminoácidos, contactando los grupos de los nucleótidos. Esa es la información, los nucleótidos, su orden relativo, la secuencia de nucleótidos es la información. Y la proteína lo reconoce o no lo reconoce. Si lo reconoces porque sus aminoácidos de ciertas regiones tienen complementariedad perfecta con las secuencias que están reconociendo. Estas secuencias de bases que están aquí las reconoce la proteína pi. Si pongo esta proteína pi con otra secuencia de bases, no se le va a unir porque no hay la complementariedad. ¿Qué complementariedad? Vamos a verla a fondo, fíjense. Aquí la proteína pi la están hasta desglosando, ponen sus hélices, la vuelta de beta plegada beta 2, beta 3, beta 4, la alfa hélice 4', en fin, está toda perfectamente descrita esta proteína en sus detalles moleculares, interaccionando con DNA. Pero no, aquí la interacción a fondo no se ve muy bien. Se ve que hay contactos, ¿no? Pero vamos a verla a fondo. Fíjense bien. Esta es parte de la proteína y esto es parte del DNA. Cuando la proteína hace contacto con el DNA, claro que reconoce las bases, pero también contacta los fosfatos y los azúcares, todo. Vean, por ejemplo, que la tirosina 217 de esta proteína pi
hace contacto con este oxígeno de un fosfato. Un puente de hidrógeno tiene un grupo de tirosina, hace un puente de hidrógeno con su hidroxilo fenólico, con este fosfato. Pero la lisina 216 también se puentea con ese fosfato. Y este grupo de acá, que no sé, lo veo bien porque son 3, también hace con ese fosfato. La tirosina 170 se une a este fosfato también. Pero, por ejemplo, vean, aquí la arginina, perdón, el aspartato 226 está puenteándose con este grupo que también es fenólico. Perdón, no, es una base nitrogenada, que tiene un grupo, seguramente es un amino. Entonces, esto es una citosina, lo más probable. Una citosina puenteada con un aspartato. Aquí hay una arginina, vean la arginina 225 de esta proteína. La arginina 225 se une lo mismo a un ceto de una pirimidina que una base muy cercana, otra pirimidina con el grupo amino. Vean, hacia acá y hacia acá. Y esta misma arginina 225 se une con otro grupo, pero esta es una purina aparentemente, un grupo ceto de una purina que sería una guanina. ¿Se dan cuenta? Y así, la lisina 255 hace un puente con un fosfato. En fin, no se nota muy bien aquí, pero vean cómo un DNA entonces, una proteína, perdón, contacta un DNA en muchos lugares. O sea, la interacción es específica porque justamente esta tirosina 170 puede contactar aquí y la lisina acá. O sea, son todas estas interacciones juntas no se podrían dar en una secuencia que fuera diferente porque los grupos de las bases no serían los mismos. Si cambia la secuencia, cambian los grupos. Entonces, lo que ven las proteínas son los grupos, lo que está expuesto. Lo que ven las proteínas es esto que se ve aquí expuesto. Aquí hay grupos y los fosfatos también. Entonces, el contacto, aquí está la proteína contactando los fosfatos. Aquí se fijan que está contactando una parte del surco menor, una parte de la proteína, pero otra parte contacta aquí el surco mayor, algunas bases del surco mayor. Entonces, de nuevo, el DNA es lenguaje. La secuencia de las bases es un lenguaje que va a ser reconocida. Estoy en clase, al rato te hablo. Entonces, ¿quedó claro? O sea, lo que quiero que vean es cómo el DNA y las proteínas interaccionan y cómo esto representa un lenguaje. Bueno, DNA Z nada más para que sepan que existe. Lo descubrió este señor, que tampoco es importante que se aprendan su nombre si no trabajan con esto. ¿Y dónde hay DNA Z? En regiones que tienen guanina, citosina. Si en una cadena hay guanina, citosina, así repetidamente en secuencia, tiende esa zona a formar DNA Z. O sea, solo se forman esas regiones muy, muy especiales. Y entonces, bueno, esto no tiene importancia. Entonces, quedamos que un DNA no puede estar todo en forma Z, porque es muy inestable, pero digamos que aquí hay una región que es muy propicia para hacer DNA Z. ¿Por qué? Porque aquí hay guanina, citosina, guanina, citosina. Aquí se vería, guanina es la verde, bueno, aquí está, guanina verde, o desde acá arriba, citosina azul, guanina verde, citosina, guanina, citosina, guanina. Esta zona es muy propensa a formar DNA Z. Pero eso no quiere decir que el DNA Z es muy inestable. Pero esta región puede en un momento dado adoptar esta conformación porque estas bases guanina, citosina consecutivas dan la tendencia a formar esto. O sea, no les voy a dar aquí los datos moleculares físicos para explicar por qué la guanina, citosina en secuencia dan DNA Z. Eso no corresponde aquí. Pero son zonas locales del DNA que también son lenguaje, porque cuando llega una proteína y ve un DNA así, pues contacta en cierta forma. Pero si ve un DNA Z, a lo mejor esta zona, esta parte que cambió de conformación, es reconocida por una proteína muy particular. Y esto es una señal en el DNA, que esta región pueda dar DNA Z en un momento dado, y pueda ser reconocido por una proteína, pues puede ser muy útil, porque a lo mejor esa proteína va a regular o va a unirse a esta zona y hacer alguna operación con el DNA. Entonces, esto también es lenguaje.
Las porciones de DNA Z que van entre regiones de DNA normales es lenguaje. También hay secuencias de DNA, que no se los dije, pero me regreso para que lo sepan. Algunas secuencias de DNA tienden, por ejemplo, a provocar curvaturas. Esta es una curvatura. Por ejemplo, cuando hay en una cadena muchas adeninas, todas seguidas una tras otra, muchas adeninas, se forman curvaturas. Y eso no es lo mismo que el DNA está curvado para que interaccione con la proteína. Hay proteínas que van a reconocer el DNA curvado, pero no van a reconocer lo normal. Entonces, todo eso es lenguaje. Entonces, la secuencia de DNA es, finalmente, lenguaje para las proteínas, para ver con quién interacciona. ¿De acuerdo? Y ya nos pusimos de acuerdo en que las bases del DNA están unidas entre sí. ¿Cómo? Por uniones, ¿cómo se llaman? Interacciones, vamos a recordarlas. ¿Cómo se llaman estas interacciones que ya vimos hace como un año? Aquí. Uy, ¿dónde se ¿Intermoleculares? No, pero se llaman, estas interacciones se llaman de Watson y Crick, porque ellos propusieron adenina con timina, guanina con citosina. No se les olvide, Watson y Crick, ¿cómo son? Pirimidina, en este caso timina, con el anillo grande de la adenina, 2 puentes de hidrógeno. Citosina, una pirimidina, con el anillo grande de la guanina, 3 puentes de hidrógeno. Esas son de Watson y Crick. Siempre el anillo grande con una pirimidina. Siempre el anillo grande con una pirimidina. Siempre el anillo grande con una pirimidina. Pero vamos a ver que hay otras interacciones. Ya sé que en el kinder nada más les hablaron de Watson y Crick, pero bueno, tienen que aprender otras cosas también. Vamos a ver otras interacciones. A ver, aquí hay qué cosa tan rara, ¿no? ¿Qué no se supone que adenina va con timina? Pues sí. ¿Y guanina con citosina? Pues sí. Estas interacciones son de Watson y Crick. ¿Por qué digo que son de Watson y Crick? Porque es adenina con timina. ¿Y por qué más? Porque es el anillo grande de la purina con la pirimidina. ¿De acuerdo? Watson y Crick, ¿está claro? Pero aquí, ¿qué es? Esta es una timina. No está interaccionando nada más con el anillo grande por 2 puentes de hidrógeno. Está interaccionando con el pequeño también. Entonces aquí hay una adenina que puede interaccionar con la timina en Watson y Crick en una doble hélice normal, pero esta adenina tiene la posibilidad de interaccionar con otra base que esté lejos por una unión. Y estas se llaman de Watson y Crick. Y estas, apréndanse el nombre, que es muy complicado. Estas son de Watson y Crick y estas se llaman de no Watson y Crick. ¿Correcto? También les llaman de Hookstein. Aquí está el nombre. Hookstein. Pero si ustedes se las aprenden como no Watson y Crick, con eso basta. ¿Quedó claro cuáles son las de Watson y Crick? Las que se forman entre adenina y timina con 2 puentes de hidrógeno y participa la parte grande de la purina y la pirimidina. Parte grande de la purina con la pirimidina, 3 puentes de hidrógeno para guanina citosina, 2 para adenina timina. ¿Está claro? Cuando una base tiene otras interacciones, estas se llaman no Watson y Crick. Qué fácil, ¿verdad? Estas son no Watson y Crick. ¿Y cómo las descubrimos? Primero porque participa un anillo, el anillo pequeño. No son convencionales. Aquí dio la casualidad que es adenina con timina y también adenina con timina. Y aquí guanina citosina y guanina citosina también. Pero ahorita vamos a ver que hay interacciones entre otras bases también. ¿Y por qué les complico la vida con todo esto? Pues porque los ácidos nucleicos son más complicados de lo que los recordamos. Vamos a ver esto. ¿Cuánto tiempo nos queda para ver si acabamos este argumento? Ay, espérenme. También. Exacto. Perfecto. ¿Quedó claro esto? Lo que tiene que quedar claro es que en una doble hélice solo hay interacciones de Watson y Crick, solo entre adenina y timina, y guanina y citosina, y siempre adenina y timina tienen 2 puentes de hidrógeno, y guanina y citosina 3. Y siempre participan el anillo grande de la purina y el pequeño de la pirimidina. El grande de la purina y el pequeño de la pirimidina. Eso es Watson y Crick, doble hélice típica, y ahí acaba la historia. Pero en los ácidos nucleicos también hay interacciones no Watson y Crick, en donde participan otros grupos, y pueden ser tan raras como guanina-guanina, por ejemplo, o adenina-adenina, lo vamos a ver más adelante. Entonces,
el dogma de que es adenina con timina y guanina citosina y Watson y Crick es cierto para doble hélice de DNA convencional. Pero hay ácidos nucleicos que no son exactamente así. Por ejemplo, fíjense, ¿qué es esto? Es un RNA de transferencia. Aquí, ¿qué apareamientos vemos? A ver, dígame si son normales. ¿Este es normal, guanina citosina? Sí. ¿Cómo creen que sea? Watson y Crick. Pues es un tallo, es una doble hélice, ¿no? También. Guanina uracilo. No. No lo conocían, pero en el RNA hay uniones guanina uracilo. ¿Por qué no hay en el DNA? Pues porque los uracilos los quita una enzima. Pero si hubiera uracilos, en el DNA se podrían aparear con guanina. Nada más que eso no convendría. Pero bueno, en este RNA hay pares guanina-uracilo. El par guanina-uracilo lleva dos puentes de hidrógeno. Y creo que no lo puse aquí. Híjole, me gustaría ponerlo. Déjenme buscarlo. Total, podemos continuar con esto la próxima vez. Ahorita en un momento lo encuentro en la red. En un momentito, disculpen, ¿eh? Guanina uracilo par. Una figurita. Imagen. Aquí está. Ay, no. Espérenme un tantito. No. Son los convencionales, que son muy convencionales aquí. Ay, no, todos son muy convencionales, hombre. Adenatimina, guanina, citosina. ¿Qué no saben otra cosa? Es lo único que se les ocurre. Ok, déjeme poner. Pongo la palabra base. Base. Par de bases. A ver si eso ayuda a orientarnos mejor. Guanina, uracilo. Pues ya fracasó las páginas. En español fracasaron. Voy a ponerlo como acostumbro. Guanine, uracil. Base pair. En inglés, ¿eh? ¿Qué les dije? No, somos muy poco efectivos en español. No, bueno, no hay tanta información. Vamos para acá. Disculpen, ¿eh? Entonces vamos a poner aquí nada más para que ustedes sepan que esto existe. Metemos una nueva diapositiva, insertar, diapositiva nueva, y la metemos. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Guanina, uracilo. Cuando se unen guanina y uracilo son dos pares de bases. Es perfectamente normal. En el RNA es perfectamente normal. En el DNA no, porque quitamos los uracilos. Y en el DNA, el uracilo que se aparea como la timina también podría aparear con guanina, pero hay enzimas que evitan que eso ocurra. Entonces, cuando las enzimas hacen DNA, frente a una guanina meten una citosina, nunca meten un uracilo. Entonces, allí se corrige enzimáticamente cualquier error. Pero aquí vean, entonces tenemos los pares normales, GC, guanina, citosina, adenina, como no hay uracilos con timina, como digo, quiero decir, esto es RNA, lleva uracilos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que en el RNA hay uracilos? Entonces los pares adenina-uracilo son como las adenina-timina, vean, por todos lados hay. Vean, adenina-uracilo, de lo más común, ¿lo ven? ¿Qué otra cosa vemos? A ver aquí. ¿Qué cosa rara vemos? Díganme todo lo raro que vean. Pues el acomodo, ¿no? Principalmente. ¿Pero qué es lo que notan? ¿Cuántas cadenas tiene el RNA de transferencia? Una. Pero se queda tiesita, se queda recta o se dobla. No, se dobla. Se dobla. ¿Y por qué se dobla? Porque la doble hélice le da estabilidad a los ácidos nucleicos. Entonces, si hay una secuencia que sea complementaria a otra, pues aunque no sea completa, pero forma pedacitos de doble hélice. Se llaman tallos estos. Estos son tallos. Y ahora ya vamos a poder contestar lo que pasó acá. Aquí.
¿Por qué cuando calentamos un RNA va aumentando la absorbencia? Porque no está planchado, no está plano, no es una hebra plana. El RNA, cualquier RNA, se dobla. ¿Y por qué se dobla? Por cuestiones netamente termodinámicas. Porque la doble hélice da estabilidad a los ácidos nucleicos. Llámenlo DNA o RNA, no importa. Aquí, como solo hay una cadena, pues forma, en la medida de lo posible, doble cadena. ¿Por qué no forma doble cadena aquí? ¿Porque no se pueden establecer los puentes de hidrógeno? Pues sí, porque no se pueden establecer. O porque no son pares correctos, o porque están muy lejos. Estos quedaron a la distancia de... Acuérdense que tiene que ser como 3 angstroms para... no, 3 nanómetros de distancia de tu puente de hidrógeno, ¿no? Entonces estas bases quedaron a buena distancia. Aquí o no se forman porque no tienen buena distancia o porque simplemente no se pueden aparear bien, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier ácido nucleico de cadena sencilla se va a doblar en la medida de lo posible todo lo que pueda para formar lo más que pueda de doble hélice. ¿Cuánta hélice? Esta es una molécula chiquitita, tiene 76 nucleótidos, es de los ácidos, de los RNAs más chiquitos que hay, y sin embargo tiene bastante de estructura de doble hélice, toda la que pudo formar. La demás es porque no la puede formar. ¿Qué otra cosa rara ven en el RNA? También para que se les quite la idea de que nada más hay adeninas, uracilos, guaninas, citosinas. Vean este RNA, ¿qué cosas raras ven? Tiene una adenina metilada. Tiene, sorpresa, ¿no que la timina era del DNA? Bueno, los RNAs de transferencia tienen una timina aquí siempre. ¿De acuerdo? Entonces, estas zonas del RNA de transferencia se llaman asas. Esto es un asa, un tallo y una burbuja. Esta es una asa. Se llama el asa de la timina. Todos los RNAs de transferencia tienen aquí una timina. Entonces no les parezca raro. Y aquí, otras cosas raras, una adenina metilada, una guanina metilada, otra guanina metilada, una citosina metilada, una guanina metilada, etc. Aquí, fíjense, los RNAs de transferencia, ¿qué quedamos? ¿Qué quiere decir Y? Pirimidina, ¿se acuerdan? Son pirimidinas. Ajá. Entonces, distintos RNAs, este es solo un RNA de transferencia muy particular, no sé cuál sea. Pero este RNA de transferencia tiene aquí una pirimidina. Todos tienen aquí una pirimidina. Puede ser citosina, puede ser timina. Perdón, uracilo. Citosina o uracilo, ¿de acuerdo? Porque la única timina es esta. ¿Está claro? Pero ¿qué otra cosa más interesante vemos en esta molécula que no les he dicho? Vemos las interacciones Watson y Crick, pero hay otras que no les he dicho cuáles son. Las rojas. Esta citosina se une con esta guanina de acá. Esta pseudouridina se une con esta guanina de acá. Esta guanina se une con esta citosina de aquí. Este uracilo se une con esta adenina de acá. Evidentemente todas las rojas son apareamientos no Watson y Crick, son apareamientos de Hochstein. Entonces, ¿la estructura real de la molécula será así? Pues claro que no, porque como se dan cuenta, todo esto interacciona con lo de acá, se va a doblar hacia acá. Esta es una estructura que llamamos de trébol, pues no tiene estructura de trébol el RNA de transferencia. Esta zona se va a doblar para interaccionar con la de acá. No crean que hay enlaces de este tamaño, entonces las tendrían que haber. Los químicos se volverían locos si hubiera enlaces de este tamaño, ¿no? Esto se acerca hacia acá. Aquí está marcando la interacción. ¿Y cuál es la verdadera estructura del RNA de transferencia? Es esta. ¿Y qué podemos ver? ¿Cómo se estructura? Pues con estas cosas raras, estas uniones extrañas. Vamos a verlas al detalle molecular. Fíjense qué interacciona. Por ejemplo, cosas raras que tienen que ocurrir. La guanina 15 con la citosina 48 en una interacción rara. Pero a ver otra que sea aquí más rara. Aquí es...
Pues eso que no están tan raras. Guaninas, adeninas, uracilos. Aquí vemos otra vez lo mismo, ¿no? ¿Qué ven aquí? ¿Qué les llama la atención? Que son dos purinas, ¿no? Dos purinas, claro, dos purinas. Y están interaccionando perfectamente bien, pero por uniones, no Watson y Crick, evidentemente. Son dos purinas, ¿de acuerdo? Y otra cosa rara, igual aquí, guanina y guanina, ¿lo ven? Y una citosina. Es un triplete, aquí un trío. Guanina con guanina y también con citosina. Esta es Watson y Crick, porque es parte grande de la base, pirimidina, 3 puentes de hidrógeno, guanina, normal, guanina, citosina. Esto no. Esta es interacción no Watson y Crick. ¿Lo ven? Y esto explica que el RNA sea una molécula mucho más versátil que el DNA, porque el DNA es aburrido, es una doble cadena. De vez en cuando se le suelta el pelo un poquito y forma estructuras raras, pero es rarísimo. El DNA es muy serio, es aburrido, es una molécula, pues como buen rey, que lo único que sabe es dar órdenes, es aburrido. En cambio, sus trabajadores son, el RNA es una maravilla, hace un montón de cosas. Vean un RNA. Ah, bueno, vamos al detalle. Vean la unión guanina-citosina, Watson y Crick, base grande, sí, parte grande de la base purina con la pirimidina, ¿lo ven? Y aquí está con una guanina, la que les había mostrado hace rato. Pero vean que este es no Watson y Crick, ¿se dan cuenta? Participa el anillo pequeño. ¿Sí se nota? Y esto ayudó a que se doblaran. Estamos poniendo el detalle de una que estaba aquí, GGC. ¿Lo ven? ¿Queda claro esto? O sea, lo que quiero que entiendan es que los ácidos nucleicos, particularmente los de una cadena, son mucho más versátiles y hay un montón de interacciones distintas a las que estamos acostumbrados. Ahí está, para que vean. Este es un RNA, ya no es el de hace rato que tenía 76 nucleótidos. Este tiene 1543 nucleótidos, más o menos. ¿Lo ven? Aquí está la cola. Aquí termina y aquí empieza. El número 1, el 1543. ¿Qué notan? Las conformaciones. ¿Qué más? Que hay muchísima doble hélice. Toda la que se puede, miren, doble hélice. ¿Por qué creen que aquí hay doble hélice? Y aquí también, y aquí no. Porque no se puede formar por las bases que hay. Claro, las bases no se prestan para esto, pero todas estas sí y estas también. Entonces, los nucleótidos de una región interaccionan con unos que están más o menos en cercanía, formando doble cadena. Entonces, esta molécula formó todos los puentes de hidrógeno, Watson y Crick, toda la estructura secundaria que pudo. Esto es una propuesta, un modelo. 1500 y tantos nucleótidos. Así es de complicada la estructura. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que de veras esta molécula es así? Si esta pequeñita, ya vimos que no es así, que esto se dobla, interacciona para acá, ¿qué creen que pase con la grande? Pues un relajo, ¿no? Bases de aquí pueden interaccionar con otras de acá. Fíjense que las bases que están en las burbujas, que no están formando doble cadena, son las que más tienen burbuja con burbuja. ¿Se fijan? Esto se llama burbuja y esto se llama tallo. Tallo, burbuja. O estructura de pasador. Esto es como un pasador. Entonces, ¿cómo creen que sea la verdadera forma? Si esta es la verdadera forma del RNA de transferencia, que es chiquitito, 76 nucleótidos, ¿cómo será la verdadera forma del RNA 16S, que tiene 1543 nucleótidos? Pues muy compleja, ¿verdad? Muy complicada. Esto está metido en un ribosoma y además está unido con un montón de proteínas. Entonces, ¿cómo está unido con las proteínas? Créanme que hay gente que lo sabe, pero yo soy totalmente ignorante de qué región contacta qué proteína ribosomal y todo esto. Es muy complicado. ¿De acuerdo? Está claro, pues, que los ácidos nucleicos tienen cosas raras. Entonces, la próxima clase vamos a ver incluso que hay unas patologías. Ah, miren, el DNA a veces se suelta el pelo. Bueno, ya lo comentaremos la próxima clase. ¿De acuerdo? Que es mañana. Sí, profe, hasta mañana. Muy bien, hasta mañana.